Hola, buenos días. ¿Qué tal están? Yo estoy muy bien, muy contento de estar una vez más en Colombia y cumplir un deseo que tenía desde hace muchos años de conocer esta región. Nunca había estado aquí en el Cauca, en este valle tan hermoso y en esta ciudad tan impresionante que comencé a conocer ayer. Les doy muchas gracias a los organizadores de este evento por invitarme y darme este regalo, y también a todos ustedes por estar aquí. ¿Sí? Hoy faltan muchos en esta gran aula, falta mucha gente. Hay muchos compañeros que no están con nosotros, que hubieran preferido estar aquí con nosotros y están allá afuera, gritando, peleando, combatiendo. Mi corazón está con ellos afuera y cada uno tenemos que hacer lo que nos toca, ¿sí? Para que la investigación, para que la creación, para que el conocimiento sea patrimonio de todos, esté al alcance de todos y todas, ¿sí? Y haciendo lo que tenemos que hacer, esperemos que tanto nuestra jornada de nosotros aquí como la de ellos y ellas allá afuera termine lo mejor posible. ¿Sí? Muchas gracias. Investigación, creación. Ostras, me voy a bajar porque creo que más interesante lo que pasa ahí arriba, ¿sí? Y yo voy a estar aquí hablándoles. Antes que nada, antes de que me olvide, sí, traigo ejemplares de mi último libro, Música Dispersa. Sí, perdón el anuncio comercial, pero es un libro que es muy difícil conseguir fuera de Europa, y si alguien quiere, no tiene que ver con los temas que vamos a abordar hoy, ahora se los explico. Lo tengo a la venta para quien desee. ¿Sí? Los temas de hoy forman parte de libros y artículos que pueden descargar gratuitamente de mi página web, www.lopezcano.net. Ahí hay una parte importante de mi producción, está allí, ¿sí? Otra parte la voy vendiendo por donde voy para autofinanciar ¿quieres que me suba? Sí, vale, perfecto. Para autofinanciar mi investigación. Y otra parte estamos aquí para compartirla con ustedes. Bien. Les comento rápidamente. Yo trabajo en una institución del sur de Europa, en la Escuela Superior de Música de Barcelona, ¿sí? Y nosotros, como el resto de conservatorios, yo trabajo en un conservatorio. La gran mayoría de las escuelas de arte práctico en Europa están fuera de la universidad, por régimen administrativo, ¿sí? Tenemos que promover que nuestros estudiantes de los diversos niveles, primer ciclo, pregrado, licenciatura, segundo ciclo, máster, maestría, ¿sí? Magíster y tercer ciclo, doctorado, ¿sí? Tienen que hacer trabajos finales, ¿sí? Tesis, tesinas, proyectos de investigación, etcétera, ¿sí? Como parte de los requerimientos de su formación académica dentro de las aulas, ¿sí? La tradición era que nuestros estudiantes de piano, violín, canto, composición, arreglo, tenemos nosotros también estudiantes de flamenco, de jazz, de música antigua, de sonología, promoción y gestión, además de música clásica, por supuesto, ¿sí? La tradición, como les decía, era que los trabajos finales, tesinas que hacen para terminar sus estudios estuvieran dirigidos a temas de investigación abordados habitualmente por la musicología, teoría de la música, historia de la música, etcétera, etcétera. Así, problemas sobre biografía, análisis musical del repertorio que tocan, problemas pedagógicos, etcétera. ¿Sí? Se asumía que eso debe ser la investigación. Sin embargo, desde la Asociación Europea de Conservatorios surgía la reflexión: a ver, para un pedagogo, para un musicólogo, sí es coherente y lógico que haga ese tipo de trabajo de investigación final. Sin embargo, para los estudiantes que están haciendo composición, violín, piano, canto, arreglos, incluso para el sonólogo que se encarga del diseño acústico de un concierto o del proceso de producción de una grabación, ¿por qué le tenemos que exigir que si durante toda su carrera hizo asignaturas y prácticas orientadas a la composición, creación, interpretación, etcétera, etcétera, porque al finalizar sus estudios le exigimos que haga una tesis o trabajo de investigación, ¿sí?, en un ámbito teórico, musicológico o pedagógico? ¿Sí me explico?
¿por qué no orientamos que esos trabajos de investigación se centren en problemáticas que tienen en su campo específico de acción? ¿Cómo lo toco? ¿Cómo me presento? ¿Cómo enfrento los problemas reales que tienen los músicos aquí en Colombia, en México o en todo el mundo en relación a problemas de financiamiento, en relación a ciertos repertorios que se están desarticulando de la sociedad, ¿sí? En relación a las maneras en que el arte tiene de ejercer cierta normatividad, ¿no? Sí, todo el mundo sabemos que las artes son espacios de creación, espacios de innovación, pero también son grandes espacios de normatividad, ¿sí? Lo que es bello de lo que no lo es, lo que distingue un buen pianista de un mal pianista. También son modelos de construir subjetividad muy normativos y modelos de construir corporalidad, ¿sí? ¿Por qué no hacemos de ese espacio de la investigación que tienen que hacer un espacio para que reflexionen sobre sus circunstancias, su situación, y que la aprovechen para construir proyectos artísticos personales, distintos a los que les hemos dado aquí en la escuela, ¿sí? ¿Por qué un estudiante de violín clásico tiene que aspirar a ser violinista de fila de una orquesta? ¿Es su única opción? ¿Sí me explicó? Y con los problemas que conlleva eso, tiene que esperar a que el violinista de la orquesta del pueblo o de la ciudad donde vive se muera o se jubile, ¿sí? Para poder aspirar a entrar a ocupar ese sitio, ¿no? Bueno, un poquito ese tipo de cosas son las que estamos haciendo. Bien, mañana haremos un taller, ¿sí? En donde explicaré cuestiones más técnicas vinculadas a cómo se construye un proyecto de esta naturaleza. Es un proyecto de investigación artística, investigación-creación. Y valga decir que no existe una ideología, un método, una concepción única de lo que es la investigación-creación, investigación artística. Cada centro en cada parte del mundo, incluso centros distintos del mismo país o de la misma ciudad, pueden tener políticas completamente distintas, Yo vengo a contarles lo que creemos en mi centro de trabajo y lo que yo creo que puede ser un modelo de investigación-creación o una serie de modelos plausibles y útiles, ¿sí? O sea, pero no se crean lo que yo les digo. Yo les digo solamente mi versión de la película. Hay un montón, ¿sí? En todo caso, rastreen mi página web, lopezcano.net. Ahí tienen enlaces a mi libro y enlaces también a mi centro de trabajo, Escuela Superior de Música de Cataluña, SMUC, donde tenemos una sección de nuestra página web con recursos sobre investigación artística en música en Europa, aunque también hay mucho material latinoamericano porque se está generando mucho en nuestros países, ¿sí? En donde pueden aproximarse a lo que se está haciendo en otras latitudes, ¿sí? Y también hay un grupo de Facebook que se llama Artistic Research in Music, investigación artística en música, donde estamos ya compartiendo trabajos de tesis doctorales y esperamos tener más discusión. Entonces, lo que yo les diga aquí no es la verdad, es mi perspectiva del asunto, ¿sí? Que yo mañosamente intentaré hacerles creer que es lo mejor, ¿sí? Pues mi trabajo. Pero ustedes, en definitiva, lo que tienen que hacer, como lo hice yo, como lo hacemos todos, observar lo que está pasando y quedarnos con lo que más nos interesa, ¿sí? Bien, entonces, lo que yo voy a presentarles son un poquito de algunas experiencias que hemos tenido. Mañana hablaremos de cómo se construye un proyecto de investigación de esta naturaleza con unas estrategias, ¿sí? Que a ningún gestor universitario le puede levantar sospechas de lo que hacemos no es investigación. Hay objetivos, hay estado de la cuestión, hay marco teórico, todo lo que cualquier talibán de la metodología tradicional puede esperarse. Solo que los contenidos del marco teórico del estado de la cuestión pueden ser muy distintos a los que se hacen en la investigación académica más tradicional, ¿sí? Y de eso hablaremos mañana y veremos cómo, por ejemplo, un marco teórico no tiene por qué ser una teoría armónica o una teoría musicológica. Para un proyecto de investigación-creación en donde la producción de conocimiento pasa por la actividad sobre el instrumento, la actividad en el escenario, la práctica artística, ¿sí? Por ejemplo, en música que tenemos muchos problemas
enfocamos mucho esfuerzo en resolver temas técnicos del instrumento, el cómo un pianista resuelve el trino con los dedos 4 y 5 en la mano izquierda, puede ser un marco teórico también, ¿sí? O sea, ilegítimo, y que es igual que si estamos citando la teoría de la evolución natural de Darwin o la teoría general de la relatividad. Funcionan epistémicamente exactamente igual, solo que uno es un marco teórico destinado a resolver un tema corporal técnico y el otro un problema de otra envergadura intelectual, ¿sí? Bien, entonces eso lo haremos mañana. Entonces lo que me toca a mí es mostrarle algunos casos de los muchos que hemos tenido, por supuesto, casos chulos, casos bonitos, ¿sí? Y por cada caso de estos que son presentables, tenemos 10 o 20 casos impresentables, ¿sí? Que no han salido bien. Pero de eso se trata, ¿sí? De lanzarnos, a aventurarnos, a experimentar, a explorar con nuevos caminos. Y les voy a ir diciendo estos proyectos, qué conocimiento aportaron que no existía, qué impacto tuvieron en su entorno profesional, artístico, y sobre todo, qué tipo de relevancia tuvieron para el desarrollo artístico de él o la estudiante que lo desarrolló, y cómo, ¿sí?, a través de esta experiencia de investigación, su destino, que parecía ser esperar a que sucediera una desgracia en la fila de violines de la orquesta, se transformó para allanar nuevos espacios de acción profesional. ¿Sí? Bueno, voy a pasar por aquí y vamos a poner un video. Sí, entonces. Ese trocito nada más. Perfecto, gracias. Lo que estamos viendo es un trabajo final de grado, de pregrado, que luego se convirtió en un proyecto de maestría. Esta chica se llama Laura Sintes, es una estudiante de musicología que hizo un proyecto sobre la danza cortesana en la corte de Luis XIV, siglo XVII, Francia, ¿sí? En su proyecto aborda la notación de danza que existía. Entonces son coreografías anotadas por profesores de baile de la corte del Rey Sol, ¿sí? Estudió ella las coreografías y su objetivo era hacer un trabajo que informara a los músicos prácticos cómo se leen esas coreografías, para que los compañeros que hacen música antigua y que tocan muchas burés, minuets, gavotas y danzas de este tipo, tuvieran conciencia de cómo se bailan, porque dependiendo de cómo se baile, toco la música más rápido, más lento, la anacruza la hago más rápido, etcétera, etcétera, ¿sí? Tiene connotaciones muy específicas en el modo de tocar, ¿sí? Pero les voy a contar un poquito de este trabajo. Laura, en una parte del proyecto, tiene mucho audiovisual en donde nos muestra cómo ella reconstruyó cada coreografía, ¿sí? Nos muestra la partitura de lo que está tocando y nos muestra qué parte de la notación coreográfica, que yo no la entiendo, no se preocupen, solo ella la entiende, y cuando nos las explica uno llega a entender un poquito de cosas, pero es complicada. Y además no es un código muy cerrado, o sea, cada coreografía de estas tiene muchas posibilidades de interpretación, ¿sí? Y Laura hizo este trabajo espléndido, ¿sí?
Quiero contarles rápidamente de dónde salió este proyecto y cómo salió. Laura estudió musicología con nosotros, pero ella no quería hacer musicología. Ella quería tocar flauta traverso barroca, ¿sí? Se presentó a pruebas el primer año y el profesor le dijo: no, estás muy mayor y no tocas bien. Se presentó a pruebas el segundo año y el mismo profesor de flauta traverso dijo: no, estás muy mayor y no tocas bien. Ella, triste, ¿qué hago? ¿Dejo mi proyecto, dejo la música que amo, o me voy al departamento de musicología, que solo hay 4 desgraciados y como nadie se inscribe allí, y como todos los que están rechazados de otras carreras paran allí, me voy para allá? Y se vino con nosotros, ¿sí? Bueno, afortunadamente los chicos y chicas, después de esta etapa de premio de consolación, nos cogen cariño y se van entusiasmando con el proyecto. Ella siguió tocando flauta traverso. En la escuela los musicólogos también tienen instrumento, y siguió formándose en el sur de Francia con la flauta. La flauta no la dejó y la continuó. Sin embargo, bueno, ella iba cargando este estigma de que era muy mayor y que no tocaba bien, ¿sí? O sea, nunca iba a ser, según los profesores doctos y sabios, y no soy yo nadie para contradecirles, ella nunca iba a ser una flautista profesional, ¿sí? Pronto descubrió que el baile de esta época le gustaba mucho, muchísimo, y que es poco conocido entre los músicos. Como ella iba al sur de Francia a tomar clases de flauta, se enteró que en los cursos de música antigua en Francia habitualmente hacen un par de sesiones sobre danza barroca, y comenzó a tomar esas lecciones. Conoció a los profesores y comenzó a tomar clases privadas con los profesores para entender cómo se decodifica estas coreografías, ¿sí? Comenzó a meterse sobre el oscuro mundo de la coréutica y de los especialistas en estos bailes. Es un mundo muy convulso, ¿sí? Y entonces hizo su trabajo, que pasa también no solamente por estudiar la historia y estudiar los métodos en que se descifra la coreografía, sino pasa también por un proceso de aprendizaje corporal, físico, artístico, que es aprender a bailar estas danzas, ¿sí? El resultado es que ella, es músico, por lo que cuando enseña estas danzas a músicos como ella, tiene una capacidad de comunicarse con el músico que los bailarines no tienen, ¿sí? 2, estudió musicología, y si algo aprendió de nosotros es a organizar sus ideas y exponerlas de manera bien sistemática y coordinada. Ella da unos talleres fantásticos donde sus PowerPoint nos va enseñando poco a poco qué consiste estas modalidades de notación coreográfica, ¿sí? La gran mayoría de los especialistas de danza del siglo XVII son bailarines que no tienen práctica de organizar su pensamiento, no tienen por qué, por supuesto, ni tienen una manera de expresarse verbalmente eficaz. Pero Laura sí la tiene, y tiene una eficacia muy alta a la hora de transmitir los contenidos. Y por último, baila, sabe bailar. Entonces no les explica nada más cómo era el paso, sino que lo hace. Y en los talleres que nos hace, porque ahora la invitamos a mis clases de música del siglo XVII o a los de nuestro máster en música antigua, la invitamos a que dé unas par de sesiones sobre danza, ¿sí? Y hace lo siguiente: explica los rudimentos y luego divide el grupo en 2. Todos son músicos. Este lado toca y este lado baila, y luego cambiamos, ¿sí? Y yo no tengo que decirles que son las clases que más disfrutan todos nuestros estudiantes de maestría, ¿sí? Bueno, con este trabajo, con este proyecto, Laura dejó de ser un patito feo que toca mal y es muy mayor, para convertirse en un personal altamente calificado que puede hacer algo que nadie más puede hacer: comunicarse con los músicos prácticos, explicarles cómo es la coreografía, bailarla, ¿sí? Y expresarlo todo de manera muy sistemática. ¿Sí me explico? Esto es lo que la investigación-creación puede hacer. Ella construyó un perfil profesional que nosotros no tenemos en nuestra escuela, ¿sí? Pero tomando todo lo que aprendió de nuestra escuela y de otros lugares, logró construir, ¿sí?, un proyecto profesional de investigación, docencia, ¿sí?, que le asegura por lo menos tener otra fuente de ingresos, además de la de tocar, ¿sí? Esos son los tipos de investigación-creación que nos interesan mucho. Otro ejemplo, vamos a ver, Polo Médez. Él toca acordeón,
de la música tradicional catalán. Acordeón diatónico se llama. Perfecto, gracias. Un saludo a los que nos están viendo en streaming y no se preocupen si no me ven, no se pierden de nada. Les voy a contar un poquito y aquí viene un poquito del trabajo de Paul. Paul toca acordeón diatónico en música tradicional catalana. Es como si tocara bambuco u otro tipo de músicas tradicionales de aquí. Solo que él, además de ser acordeonista, él estudió arte, es artista también, ¿sí? Artes plásticas. Y quería, ¿por qué no puedo juntar mi vocación, mi gusto por la música, tradicional con la cuestión artística, ¿sí? Y se propuso llevar el acordeón diatónico a espacios de arte contemporáneo, ¿sí? Les voy a adelantar un poquito para que vean él lo que se propuso. Él le gustaba, su proyecto era cantar, tocar y bailar, tocar lo que bailo, cantar lo que toco, pintar lo que bailo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y comenzó un proyecto de acordeón y arte. Abrió un canal de Facebook, que es muy común esto en las artes plásticas, donde fue y nos iba contando de todas sus peripecias, las cosas que inventaba, dónde las presentaba, qué éxito tuvo, qué falló, ¿sí? Y comenzó a experimentar autorretratos y partituras pintadas. Entonces, como cualquier artista plástico, él hace acordeones inventados que pega y corta y pega por allí, ¿sí? Luego otro proyecto eran estas danzas pintadas. Lo que vimos es lo que él llama danzas pintadas, ¿sí? Graba una pista de audio que él mismo toca y luego, escuchándola, comienza a improvisar pintando, a ver qué sale, siguiendo el ritmo de la música. Lo que vimos fue una de sus danzas pintadas, muy, muy bonitas, muy chulas, ¿sí? Y luego esto que vamos a ver un trocito, esto es una performance que solía hacer, que es con su instrumento, ¿sí? Con su acordeón. A ver si es esta, la Pleya del Zoo, es esta, con su instrumento en una galería de arte, una galería de arte, su instrumento, los pies descalzos, un montículo de arena en medio de la galería, su acordeón, y comienza a improvisar y a pintar con los pies.
bien, está comenzando ya a dibujar y con los pies y a hacer algo con la arena que está ahí abajo, ¿no? Para que me entiendan, lo que estamos viendo es a un instrumentista de tiple colombiano o bandola, ¿sí? Muy asociado a tipos de chirimía, ¿no? Ayer yo escuché unas chirimías fantásticas por aquí, por la calle. Pero en lugar de estar tocando lo que suelen tocar, está haciendo estas cosas raras, ¿no? Y así hizo varias proyectos de esta naturaleza. Sí, por favor. Su trabajo escrito consistió en lo que en artes plásticas es muy común, pero en música no es tan común, no lo conocíamos. Es el libro de artista, que nos va contando las influencias que retomó de otros artistas, de otros proyectos para hacer desarrollar cada una de sus ideas, la gente que colaboró con él, las reflexiones y problemáticas que tuvo al desarrollar cada uno de sus proyectos y su estética, su poética, ¿no? ¿Por qué hace estas cosas? ¿Por qué quiere hacer estas cosas? ¿Sí? Cuando este trabajo no lo dirigí yo, lo dirigió una compañera que estábamos en estrecho contacto. Teníamos muchas dudas y estábamos un poco nerviosos de cómo iba a ser recibido este trabajo por los colegas del Departamento de Música Tradicional. ¿Sí? Nuestro Departamento de Música Tradicional tiene un área de flamenco, que es un área muy potente, pero también de música tradicional catalana, ¿sí? Donde se tocan repertorios de la música tradicional, muy relacionados con cuestiones identitarias y políticas, y no estábamos seguros de que los colegas del departamento fueran a recibir esto con buenos ojos y ni con buenos oídos, ¿no? Para nuestra sorpresa, a ellos les cayó muy bien, les encantó este proyecto. Y le decían, es que nosotros, los músicos tradicionales, vivimos de la chisga, que son las fiestas patronales. Y eso es en verano. Y el resto del año estamos ahí muertos de la risa, sin poder trabajar. En cambio, este bicho, con este trabajo, puede colarse en galerías de arte y tener un público distinto. Y ellos lo vieron inmediatamente de esa perspectiva. Un público distinto. Y está tocando el acordeón muy asociado a la música tradicional, pero en un contexto de artistas, en un contexto de snob, que no nos interesa lo que piensen, pero nos interesa que nos consideren como algo serio. ¿Sí me explico? Y entonces lo recibieron muy bien este tipo de propuestas en donde Paul pudo proyectar su amor y sus pulsiones artísticas, no solo con el acordeón, sino también con el arte. ¿Sí? Obviamente este tipo de trabajos requieren de algún tipo de metodología diferente del trabajo de la biografía, de la teoría, ¿sí? Otro tipo de problemáticas. Lo que intentamos hacer es que los chicos y chicas que eligen este tipo de proyectos estén construyéndose preguntas, cuestionándose sobre su práctica artística habitual, qué les gusta, qué no les gusta, de la manera en que tocan su instrumento, de la manera en que el escenario, la manera en que son los círculos de distribución de su arte, para ponerlos en crisis e intentar, ¿sí? Implementaciones, desarrollos y nuevos caminos de su instrumento, ¿sí? Este es otro trabajo que yo quiero muchísimo, se lo presentamos hace un par de años, bueno, lo presentó él, su autor, Carles Blanc, que es un estudiante extraordinario de este instrumento.
Este instrumento que toca Carles es una vihuela del siglo XVI, la abuelita de la guitarra, ¿sí? Es un instrumento de música antigua del Renacimiento. No sé si lo conocían. Un instrumento maravilloso. No sé si hay guitarristas clásicos en la sala y no sé si alguno de ellos reconoció algo o vio algo raro en la música que nos tocó. Sí, pero ella lo vio, él no cuenta. Miren, en general los guitarristas que frecuentaron alguna vez este repertorio se dan cuenta de algo. Y déjeme ver si entre tanta maraña así. Ese, bueno. Fíjense. Es una pieza del siglo XVI. Lo que hizo Carles. ¿Lo reconocen? Hasta ahí, ¿lo paras, por favor? Eso, muchas gracias. Efectivamente, lo que estaba tocando a Carles no es ninguna pieza del siglo XVI, estaba improvisando, ¿sí? Improvisando en tiempo real, polifonía del Renacimiento, que eso es muy complicado para los que no son músicos, es muy difícil, ¿sí? Su proyecto consistía no en tocar repertorio, sino en improvisar polifónicamente a 2, 3 voces sobre este instrumento del siglo XVI. Sabemos, ¿sí?, que en esa época se improvisaba, pero no tenemos idea de cómo lo hacían. Hay un poquito de tratados, hay un poquito de información histórica, pero para aventurarse a improvisar con el instrumento hay que inventárselo, hay que lanzarse a la piscina, ¿sí? Cuando la gente familiarizada con este repertorio comienza a escuchar esta música, dice: ah, Renacimiento español, música de vihuela, qué bien. Y bueno, no identificamos la pieza, porque no pasa nada, porque es un repertorio muy específico y es muy difícil reconocerla, a menos que seas especialista, la hayas tocado. Pero cuando asoma este gesto de la fantasía de Alonso Mudarra, ¿sí?, toda la gente que conoce un poquito el repertorio dice: ¿qué pasó aquí? Esto suena a la fantasía de Mudarra, pero no es la fantasía de Mudarra, ¿sí? ¿Qué es? Y la gente se está dando cuenta: este bicho no está tocando repertorio del 16, está haciendo ahí un corta y pega, un collage. ¿Qué está haciendo? Y le dice: está improvisando. ¡Wow! ¿Sí? Vale, Carles quería, ¿sí?, desarrollar esta habilidad, improvisar polifonía. Los instrumentistas de cuerdas históricas, guitarra barroca, tiorba, incluso vihuela, tienen mucha práctica de improvisar sobre bajos ostinatos, ¿sí? Hay un bajo que se está repitiendo constantemente, un patrón armónico, 1, 4, 5, 1, 1, 4, 5, 1, ¿sí? ¿Sí? Y sobre esa rueda que llaman los jazzistas comienzan a improvisar. Eso es una habilidad que tienen y que se les enseñan en las escuelas. Pero improvisar polifonía, de una melodía hacer imitaciones, ¿sí?, y comenzar a hacer todo un discurso, eso no es común, no es frecuente, ¿sí? Cuando Carles me pidió que le dirigiera su proyecto, yo estuve encantado y estuvimos viendo, bueno, y esto... perfecto, pones ahí arriba, déjame ver ¿y eso cómo se hace? ¿Sí? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Sí? Entonces voy a contar más o menos cómo lo hicimos. Como toda investigación, lo que hizo Carles fue hacerse preguntas de investigación de inicio. Todas las investigaciones lo tienen, en física, en química, en musicología, en historia del arte. Para cada pregunta de investigación hay que desarrollar tareas de investigación. ¿Qué tenemos que hacer para responder a cada pregunta? ¿Sí? Cada tarea está inserta en alguna metodología
distinta y se generan hipótesis que son respuestas tentativas a la pregunta de investigación. Tiene que redactar un estado de la cuestión, qué se ha dicho, qué se ha escrito, qué se sabe sobre ese tema, un marco teórico, que son todos los instrumentos teóricos, categorías, conceptos que va a utilizar para responder a sus preguntas, sus fuentes de información, y tiene que generar algo, producir una investigación. Obviamente, como todas las investigaciones, la investigación-creación tiene que producir texto, un trabajo escrito, una cosa oral, de eso hablaremos mañana más en detalle, pero también la investigación-creación está asociada a la producción de obras artísticas, artefactos artísticos o elementos que tienen que ver con la práctica artística. No solamente se genera discurso o conceptual, se genera también arte en sus diversas formas, ¿sí? Las preguntas de investigación en la investigación-creación están muy, pero muy orientadas, destinadas, atravesadas por la práctica artística, procesos artísticos, ¿sí? Y aquí tenemos una de las diferencias que cuesta mucho trabajo gestionar, pero en eso estamos trabajando para desarrollar metodologías, que la investigación-creación produce saberes no solamente verbalizables, como lo que estoy haciendo ahora con ustedes, sino saberes performables, ¿sí? Cuando Carles hizo su defensa de su trabajo final, esto es de pregrado, ¿sí? ¿Sí? No bastó con que nos contara qué es improvisar y cómo se improvisa. Tuvo que improvisar para demostrar que sabe improvisar. ¿Sí me explicó? Y cuando acabó de tocar esto que acabamos de escuchar, lo primero que le dijimos, qué bonito, ahora vuélvelo a tocar e improvisa sobre esos mismos melodías, pero que suene distinto. Porque una cosa es tocar de memoria algo y otra cosa es improvisar, ¿sí? Y obviamente tuvo que tocar lo mismo, pero diferente, para demostrar que sabía improvisar. Y eso es muy interesante, muy bonito, y genera muchos dolores de cabeza, ¿sí? Porque el conocimiento que producimos y cómo lo transmitimos no cabe en una hoja de papel muchas veces. Afortunadamente vivimos en una era digital donde hacer vídeo y audio es re fácil y compartirlo también es más fácil. Y muchos de estos proyectos necesitan de un formatos audiovisuales para comprender el conocimiento que se está generando, ¿sí? La metodología, hay una serie de estrategias metodológicas propias de la investigación artística que mañana veremos. El estado de la cuestión, ahora les hablaré del estado de la cuestión y el marco teórico, ¿sí? Vean, este trabajito, preguntas de investigación. Pues bueno, Carles quería decir, ¿cómo improvisar polifónicamente en estilo de los vigolistas del siglo XVI? ¿Sí? Esta pregunta es demasiado obvia, demasiado abierta, no se puede trabajar con este tipo de preguntas. Los estudiantes suelen venir con este tipo de preguntas demasiado extensas. ¿Cómo tocar bien la sonata 960 de Schubert? Uno sonríe y le dice, sí, venga, vamos a sentarnos y vamos a darle un poquito más, porque así no se puede trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué significa tocar bien, tocar mal? ¿Qué problemas tienes en tocar esa sonata? ¿Sí? Y comienzan poco a poquito a salir los problemas guapos, los problemas chulos, los problemas con los cuales podemos trabajar, ¿sí? Muchos de la literatura de la música del 16 tiene patrones cadenciales. Si no hay músicos aquí, un patrón cadencial es cómo acaba una canción, ¿sí? En los mariachis mexicanos, pam, 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 ¿sí? Bueno, entonces, ese final se puede variar y se puede hacer de muchas maneras. Y en la literatura de la música del 16 hay muchas maneras para hacer diferentes patrones cadenciales. Entonces, lo primero que hizo Carles fue aprenderse patrones y luego hacer variaciones sobre esos patrones cadenciales. ¿Cómo los puede variar? ¿Sí? Otra pregunta muy bonita es ¿cómo hacer para que suene en estilo? Pues obviamente te tienes que basar en la música de esa época y tienes que analizarla para utilizar los mismos recursos estilísticos para que te suene en estilo. Vale, pero una vez que ya me sonó en estilo, ¿cómo puedo hacer evidente que es una improvisación? Porque no quiero que la gente crea que estoy tocando una pieza de repertorio del 16, ¿sí? O sea, la gente tiene que enterarse que estoy haciendo improvisaciones. Y los improvisadores habitualmente quieren que se sepa que están improvisando. Y entre las estrategias son hacer cosas que no están en el estilo, ¿sí? Hacer algunas glosas, algunos tipos de variantes que la gente dice, ostras, ¿qué es esto? Esto no es renacimiento, ¿sí? O
lo que hizo en este pequeño ejercicio, Carles, que es citar repertorio bien conocido. Si cito repertorio bien conocido, la gente dice, este tipo no me está tocando una pieza de repertorio, ¿sí? Y eso fue exactamente lo que hizo Carles. Y otro tipo de preguntas de esta naturaleza. Sus tareas de investigación, por supuesto, pasó por leer tratados de la época, por hacer una lectura de trabajo reciente sobre contrapunto de la época, analizó muchas piezas, sobre todo de dos vihuelistas, Narváez y Mudarra, ¿sí? Y sobre todo, trabajó mucho con el instrumento. Este tipo de trabajo no lo puedo hacer yo a nivel musicológico, lo tiene que hacer alguien que esté con el instrumento. Y esa es una de las características diferenciadoras, ¿sí? El estado de la cuestión, ¿qué se sabe, qué se ha escrito sobre la improvisación en la vihuela del siglo XVI? ¿Sí? Bueno, como no se sabe mucho, ¿sí? Pero sí hay algo de conocimiento al respecto, ¿sí? Nos dimos cuenta que la única manera de saberlo era entrevistar a músicos profesionales que están haciendo esto y que no han escrito sobre el tema, porque su trabajo consiste en tocar, ¿sí? Entonces entrevistó a Javier Díaz Latorre, que es su profesor de instrumento, él toca con Jordi Sabal, es un instrumentista extraordinario. Hopkinson Smith, que es un laudista histórico, fantástico, y es muy buena gente, y accedió a darle una entrevista a Carles. Rolf Dissewald, otro gran guitarrista y vihuelista de nuestros tiempos, él también sonrió mucho y dijo que sí, que cómo no, que iba a acceder a una entrevista, aunque nunca respondió, ¿sí? Afortunadamente, Carles encontró por ahí una entrevista que dio una revista y ahí pudo informarse un poquito. Bort Sugland, que es un chico de los pocos especialistas en improvisación del siglo XVI en el instrumento, Carles lo contactó. Te quiero entrevistar porque quiero hacer un trabajo final sobre esto y quiero saber qué es lo que piensas, cómo lo haces, qué es lo que haces. A Bort le encantó el trabajo de Carles, ¿sí? Y a partir de este contacto que tuvieron, están trabajando juntos, colaborando juntos, que es otro de los objetivos de este tipo de trabajos de investigación, que los estudiantes pongan un pie en el campo profesional que les interesa y comiencen a interactuar con él, ¿sí? Para decirlo en otro modo, para que me entiendan, consiguió mucha chisga. Sí, están haciendo muchos bolos y muchos conciertos juntos y en festivales, ¿sí? Y Enrique Solinís, que es un guitarrista del País Vasco, que les recomiendo mucho que lo busquen en YouTube. Toca todo lo que se deje tocar y con eso toca todo lo que se pueda tocar. Mezcla géneros, estilos de una manera fantástica. Es un músico extraordinario. Entonces, ¿qué hizo Carles? Pues bueno, habló con todos ellos, ¿sí? Les preguntó qué opinaban de la improvisación, cómo improvisaban, cómo se preparaban, cómo gracias, qué papel debería tener la improvisación en el bueno, mejor así porque si puedo hacer puedo aquí endeudarme. ¿Qué papel debe jugar la improvisación en la formación de los estudiantes? Y pasó algo que lo quiero comentar, que es lo que esperamos de los trabajos de investigación de los estudiantes. Carles obtuvo información y perspectivas personales de diferentes artistas reconocidos sobre la improvisación en estos repertorios, ¿sí? Y obviamente lo que ellos opinan son distintas. En algunas cosas coinciden y en algunas cosas tienen opiniones divergentes, ¿sí? Normal. Carles lo que hizo fue sistematizar y sobre este punto Solinís opina esto, Hopkinson Smith opina esto otro. Y, chico, ¿tú qué opinas? Le obligué a que él se diera también su opinión y la argumentara. ¿Sí? Pues yo creo que no, yo creo que es esto, o lo que yo quiero hacer de mi improvisación es esto, que no tiene que ver con lo que hace Xavi Díaz o lo que hace Hopkinson Smith. ¿Sí me explico? Sí, este proyecto de investigación le fue orillando, uno, a ser crítico con cómo se está desarrollando su campo profesional artístico y a generar un proyecto personal propio, distinto y diferenciado. ¿Sí? Eso fue genial en el proceso. Este desarrollo crítico del trabajo, se los comento rápidamente, incluyó otros aspectos también importantes de las contradicciones del campo profesional, que en todos los campos profesionales los hay, ¿sí? Por ejemplo, la improvisación es algo muy común que hacen estos músicos en escena. Su profesor, Xavi Díaz,
toca con Jordi Sabal, que es uno de los grandes intérpretes de la música antigua de todos los tiempos. Y en sus conciertos improvisan un montón. Me dijo Carlas, yo quise venir a estudiar con Xavi Díaz porque yo quería hacer eso que él hace en el escenario, ¿sí? Pero cuando llegué a esta escuela jamás me dejó improvisar. Tenía yo que estudiar tratados históricos, tenía yo que tocar todo el repertorio y jamás me enseñó lo que yo quería aprender de él y que además es lo que hace él en su campo profesional. Estas contradicciones todo el mundo la tiene, la clásica, el jazz, la antigua, la música tradicional, ¿sí? Entonces, con el trabajo, Carles llegó a este punto de contradicción y decir, pues no, yo lo que quiero es desarrollar una práctica profesional, ¿sí? Que sea diferente, distinta. Esto le llevó mucho a preguntarse si el tipo de improvisación que él hace era histórica o no lo era. Es un tema que para los que hacen música antigua es muy importante, ¿sí? Y llegó a la conclusión, esto no es historia ni nada, esto es una propuesta artística, ¿sí? Que tiene que ser valorada como cualquier otra y su vínculo con la historia es simplemente fuente de inspiración y lo que yo hago no es un documento histórico. Esto es resultado de un proceso crítico y autocrítico que hizo el estudiante y que le lleva a tomar una posición, una toma de postura profesional. Podemos estar de acuerdo o no, pero él tiene ese derecho de tomar una postura y, si me apuran, tiene la obligación de tomar una postura profesional. Y él ahora sale a la calle a tocar con un argumentario propio, personal, que puede gustar o no, pero fue capaz de construir un proyecto artístico completamente personal, ¿sí? Vale, estoy orgulloso del trabajo, como se puede apreciar. El marco teórico, bueno, obviamente leyó muchos trabajos sobre música del siglo XVI, la vihuela en el siglo XVI, como los de John Griffiths, un extraordinario vihuelista e investigador. Se metió también con un montón de trabajos actuales sobre técnicas del contrapunto del siglo XVI, pero aún así, ¿sí? No tenía conceptos, terminología adecuada para abordar el tema, el problema de la improvisación, ¿sí? Estos le daban algunas terminología antigua, contemporánea, para hablar de técnicas de contrapunto, etcétera. Pero ¿dónde encontramos marco teórico sobre improvisación? De toda la fauna musical que existe en nuestro entorno, ¿quiénes son los amigos, colegas que han desarrollado más a nivel práctico y teórico la improvisación en música? ¿Quiénes son? Los jazzistas. Ellos son los que saben. Y entonces pedimos socorro a nuestros colegas del departamento de jazz, les explicamos la situación y le dijeron, mira, te tienes que leer esto porque estos son los conceptos. Quien ha hecho jazz está familiarizado con el concepto de lick, que son los motivos que se utilizan para improvisar, lo que llaman patrones de digitación. Muchos músicos improvisadores no piensan en notas abstractas, sino piensan en posiciones, ¿sí? En patrones de digitación. Es una manera de pensar la música que tenemos en común con África y con otras culturas. Y el término voicing, ¿sí? Entonces comenzó a implementar estos conceptos y aplicarlos y sacar sus licks del siglo XVI de Mudarra o Narváez, ¿sí? Bueno, déjeme contarle, este trabajo final tuvo que ser defendido ante un jurado, ¿sí? Que eran todos profesores del departamento de música antigua, ¿sí? Y cuando comenzaron a escuchar lo de licks, voicing y esas cosas, comenzaron a tener una especie de malestar. ¡Ey! ¿Pero en qué tratado del siglo XVI está, chaval? Causó sirva zozobra. Y Carles se defendió, es que mi proyecto no es un proyecto de historia ni de musicología, mi proyecto es un proyecto de investigación artística. Y lo que yo quiero es generar un conocimiento, no para demostrar que lo que yo hago está basado en historia, sino para comenzar a gestionar una práctica profesional, ¿sí? Distinta, y necesito esos conceptos. Y los profes, para mi fortuna, lo entendieron muy bien. Y esto suele ocurrir con mucha frecuencia, que el marco teórico, con mucha frecuencia, es resultado de un expolio, secuestro artero que tenemos que hacer a otras prácticas musicales y a otros campos, ¿sí? E incluso
brevemente, un montón de proyectos de investigación-creación tienen que ver con el desarrollo de habilidades mentales o físicas para el ejercicio cotidiano de la práctica. Por ejemplo, el alumno que necesita hacer ejercicios para concentrarse, porque llega al concierto, me pongo nervioso y me desconcentro, ¿sí? O aquel que tiene que, me pongo muy nervioso, me da mucho pánico escénico y necesito hacer algo para gestionarlo y no me alcanza el dinero para un Valium y además es malo, ¿sí? O gente que tiene un problema técnico, o tengo las manos chiquitas y no puedo hacer las décimas de la música de Rachmaninoff. Para los que no son músicos, Rachmaninoff es un pianista maravilloso que tiene acordes que exigen una mano muy grandota, ¿sí? Hay muchos proyectos que tienen que ver con eso y que tienen que ver con el desarrollo de una habilidad física, ¿sí? Y curiosamente, para la concentración, para rebajar el pánico escénico y otro tipo de tareas, los psicólogos del deporte nos llevan mucha ventaja, ¿sí? Y muchos trabajos, sobre todo esto en el Conservatorio de La Haya en Países Bajos, muchos trabajos tienen como co-coordinador un coacher de deporte que le transmite a los estudiantes las estrategias que sigue con sus corredores de fondo o con sus saltadores de pértiga. Sí, mira, esto es lo que yo hago con mis chicos y con esto prometo que vas a ganar muchas medallas tocando la vihuela, ¿sí? Eso es un tema muy interesante. Estamos saqueando y valiéndonos, aprovechando mucho marco teórico de otras disciplinas que tienen un trabajo escénico parecido, ¿sí? Sus fuentes de información, tareas de investigación, ¿sí? Información documental, tratados históricos, métodos cualitativos, observación participante, fue a muchos cursos, ¿sí? Hay una economía interesante de cursos de polifonía, improvisación de polifonía vocal, ¿sí? Con muchos trucos muy interesantes donde puedes desarrollar todo eso, ¿sí? Y algunos métodos específicos de investigación artística como la autoetnografía, de la cual hablaremos mañana, y consiste en ese dificilísimo arte de observarse. ¿Qué hacemos cuando hacemos arte? ¿Qué hacemos cuando tomo la decisión de tocarlo esto piano, forte, rápido, lento, ¿sí? Y generar una visión crítica sobre lo que hacemos, ¿sí? No los voy a engañar, no nos sale. Me cuesta mucho trabajo que los músicos logren ese tipo de autoobservación crítica y no me pasa solamente a mí. Mi compañera con la cual suelo trabajar, Ursula San Cristóbal, y con la cual publiqué el libro de investigación artística en música, trabaja en el taller de Musics y también le cuesta el mismo trabajo, pero en Finlandia, en Alemania, en México o en Colombia nos está costando mucho trabajo esas estrategias autoetnográficas y bueno, estamos empezando a generar alternativas, ¿sí? Bueno, para terminar, quiero presentarles un trabajo. Está bien. Otro trabajo, rápidamente. Este trabajo no lo llevé yo, lo llevó mi compañera. ¡Ostras! Sí lo separé. Bueno. No, aquí está. Esto es. Javier Martínez Pérez, él estudia jazz en el taller de Musics, que es el Conservatorio de Jazz y Música Moderna de Barcelona, ¿sí? Varios premios Eurovisión han sido de estudiantes de ese centro y se sienten muy orgullosos ellos, que no tiene nada que ver. Bueno, él toca la guitarra acústica de jazz, ¿sí? En su combo de jazz. Y su proyecto final, también de pregrado, él quería incorporar algunos elementos del lenguaje de improvisación de Paco de Lucía, el flamenco, pero en el contexto, en el entorno de la música del jazz, ¿sí? Bien, y en el tono de la guitarra eléctrica, perdón. Bueno, entonces, déjame ver dónde. Gracias. Sí, entonces uno de los problemas a los que se enfrentó Javier, sí, fue el siguiente, sí, que aunque Paco de Lucía toca guitarra, sí, y él también, Javier, toca guitarra, la guitarra flamenca no es igual que la guitarra de jazz, ¿sí? Algunas cosas morfológicas distintas, pero sobre todo la técnica, el estilo, la estética, la concepción de tocar son distintas, ¿sí?
Y se enfrentó con este problema. Paco de Lucía toca así. Le faltaba estudiar, ¿verdad? Pobrecito, ¿verdad? Bueno, esto le llaman en flamenco picado. Y se van hacia el puente y hacen estas ráfagas impresionantes, del cual Paco de Lucía es el mejor, ¿sí? En cambio, la guitarra que toca Javier la toca con púa, con plectro, con plumilla, ¿sí? Y él no puede hacer estas ráfagas tan rápido, porque él tiene que cambiar de cuerda, y al cambiar de cuerda mueve mucho el brazo, ¿sí? Bueno, uno de sus problemas a los que se enfrentó en su proyecto de incorporar el lenguaje de Paco de Lucía es: tengo un problema técnico que mis profes no me saben resolver porque no están acostumbrados a ejecutar este tipo de ráfagas de escalas tan vertiginosas, ¿sí? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le puedo hacer? No era la pregunta fundamental, era una de sus preguntas de investigación y algo que le estaba costando trabajo, ¿sí? Poco a poco se encontró con, vamos a verla, esto es, con Troy Grady, ¿sí? Que tenía una alternativa a esto en la guitarra eléctrica, ¿sí? Y vio sus tutoriales en su página web, ¿sí? Y se enteró que le hacía cosas como estas. Déjame ver dónde se quedó ¿es este? Javier se dijo: este resolvió el tema, ¿sí? Evidentemente, ¿sí? Toca igual de rápido y puede hacer lo mismo que hace Paco de Lucía. Entonces yo necesito esa técnica para desarrollar mi trabajo. Y una parte de su trabajo, no todo, sí, consistió en incorporar, apropiarse de esta técnica. El pitch slanting es una técnica que ha denominado así Troy Grady. Es una técnica que ya se venía utilizando desde los años 80. Guitarristas como Vinnie Moore, Ingrid Malmsteen, Paul Gilbert, Al Di Meola ya lo utilizaban. Veamos de qué se trata. Y explica los pormenores de la técnica. Cuando yo toco 4 notas en la sexta cuerda, si utilizo un ángulo de la púa, un ángulo recto de 90 grados de la púa respecto a la guitarra, vemos que aquí ahora lo que tengo que hacer para atacar la siguiente cuerda es saltar la sexta cuerda, y así sucesivamente. Con el pitch slanting, continuamente, esperar la velocidad de 150 bits por minuto, haciendo semicolon, para permitir poder tocar el pitch slanting hacia abajo, pitch slanting hacia arriba. Un poquito esa es la técnica, ¿sí? Todo esto está en web, ¿eh? Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube y todo eso, lo pueden terminar de ver, ¿sí? Más o menos un poquito es esto lo que hacemos, proyectos combinados con danza, con artes plásticas, etcétera, etcétera. Y me gustaría mucho, si tienen algún comentario, pregunta, duda o reclamación, tenemos un tiempito para preguntas. Con todo gusto, me gustaría que habláramos un poquito, que intercambiáramos opiniones.